Jaume, te escuchamos con mucha atención. Muy bien, pues muchísimas gracias a Nicolás y por supuesto a Luciana, que yo creo que todos convenimos en que es el alma mater, no ya de este encuentro, sino de toda la actividad previa. Ella lo ha dicho muy bien, yo el año pasado fui invitado, no pude acudir, me representó Jesús Carmona, con lo que seguramente salisteis todos ganando. Y la verdad es que, bueno, dentro de, digamos, de lo que son los muchísimos aspectos negativos de esta crisis, pues hay al mismo tiempo esta posibilidad que se abre ahora de participar en actividades en línea y que, como muy bien ha dicho Luciana, que es una persona inteligente, es algo que desde luego ha llegado para quedarse. Yo les voy a contar, pues fundamentalmente eso, un poco cómo hemos reaccionado nosotros ante las consecuencias de la crisis del COVID para el propio Parlamento Europeo y para el trabajo del Parlamento, teniendo en cuenta además que lógicamente es un Parlamento como otros parlamentos regionales o supranacionales que tiene una dependencia de lo que son los medios de comunicación y la actividad televisiva mucho más seguramente mucho más crucial que en el caso de los parlamentos nacionales o regionales, pero luego además también porque eso suponía el gran reto de ayudar a defender en un momento muy complicado la propia reputación de la Unión Europea y saber explicar muy rápidamente y con eficacia qué es lo que la Unión Europea podía o no podía hacer o qué es lo que iba a hacer o estaba haciendo para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a confrontar primero la crisis sanitaria e inmediatamente después las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Y voy a intentar ir muy rapidito, entre otras cosas, también para mencionar en algunas, digamos, líneas la transformación de nuestra actividad como televisión parlamentaria. Cuando estalló el COVID-19, una de las primeras intervenciones del presidente del Parlamento Europeo fue para decir que la democracia no se podía detener o no podía ser detenida por un virus, que la democracia tenía que continuar y que eso incluía, por supuesto, la democracia parlamentaria. El Parlamento tenía que seguir cumpliendo con sus funciones principales, aprobar leyes, supervisar el trabajo del gobierno europeo, que es la Comisión Europea, y las comisiones también debían poder hacer su trabajo no con normalidad, evidentemente, esa normalidad ya no existe, no sabemos cuándo la vamos a recuperar, pero sí de manera suficientemente eficaz. Y eso exigía de nuestra parte, de los servicios audiovisuales del Parlamento Europeo, exigía dos elementos o dos aportes fundamentales. El primero, para ayudar a la comunicación hacia el exterior en un momento muy complicado, comunicación puramente de crisis, y el segundo, ayudar también desde el punto de vista técnico al funcionamiento del propio Parlamento Europeo en modo remoto. Lógicamente, en Bruselas viven muy pocos eurodiputados, un centenar de los 705 que forman el Parlamento Europeo, lo que quiere decir que en el momento en que empezaron los confinamientos, la mayor parte de las diputadas o de los diputados estuvieron obligados de realizar su trabajo desde sus casas y, por lo tanto, pues vía medios de conexión audiovisual, videoconferencia o visioconferencia, de manera que tuvimos muy rápidamente que organizar no ya las comisiones parlamentarias, sino también los plenos en modo remoto, con muy poquitos diputados en el pleno y con la mayoría de ellos conectados desde sus casas e incluso votando desde sus casas. Si luego alguien está interesado, pues puedo desarrollar un poquito más este aspecto. Y en algunos casos, tengo que decir que no para todo el mundo, simplemente para los jefes de las bancadas, para los presidentes de los grupos, también la posibilidad de intervenir en el pleno desde sus casas y ello a través de un sistema de conexión broadcast
que aseguraba nuestra propia Dirección General de Comunicación, cosa que en tiempos normales probablemente habrían hecho los servicios informáticos de la Cámara, pero que un poco ante la urgencia y sobre todo ante la necesidad de asegurar intervenciones de calidad técnicamente que tenían que verse y oírse perfectamente en las pantallas de vídeo del hemiciclo y que tenían que interpretarse a los otros 22 idiomas oficiales, pues quedó en manos de los propios servicios audiovisuales del Parlamento. La primera urgencia que nosotros tuvimos fue darle canal de comunicación al propio presidente del Parlamento. Yo creo que ustedes han vivido experiencias muy similares en el momento en que los diputados no pueden estar presentes o tienen dificultades para comunicar ellos mismos. La palabra, la voz del presidente del Parlamento es mucho más importante de lo que pueda ser en tiempos normales. Y en nuestro caso eso fue prácticamente la situación durante el primer mes de la pandemia y del confinamiento, con la dificultad añadida de que el propio presidente estuvo confinado durante 3 semanas en su domicilio en Bruselas, obviamente por razones sanitarias, y por lo tanto nosotros tuvimos también que poner en marcha todo un sistema, digamos, de apoyo, de asistencia audiovisual al presidente desde su casa, trasladando nosotros los medios a su domicilio particular para, en primer lugar, permitirle grabar una serie de mensajes. Fueron en torno a 15 los mensajes que él grabó en diferentes momentos de la primera parte de la crisis COVID, mensajes que después, lógicamente, nosotros transmitimos a los medios de comunicación, fundamentalmente por EBS, el canal satélite de las instituciones de la Unión Europea, pero también, lógicamente, a través de nuestro centro multimedia, del que luego intentaré hablar, y pues de los diferentes métodos de comunicación aquí en Bruselas y en nuestras oficinas en los Estados miembros. Y después, y eso creo que también tuvo importancia, utilizando la tecnología 4G de LiveU, que es un sistema que venimos utilizando desde el 2017, conseguimos también colocar intervenciones en directo del presidente del Parlamento en diferentes noticiarios de diferentes países. En el caso de Italia, el presidente Sassoli es italiano. En el caso de Italia, sin necesidad de interpretación. En el caso de otros países, incluyendo además en ese sistema el trabajo de los intérpretes. Y eso fue muy importante porque, insisto, esas primeras semanas la voz del Parlamento Europeo fue fundamentalmente, casi exclusivamente, la del presidente del Parlamento. Otra cosa que tuvimos que modificar a toda velocidad y que, bueno, al final tiene también elementos positivos, es el sistema de organización de nuestras ruedas de prensa. Hasta ahora nuestras ruedas de prensa eran presenciales, es decir, se preparaban y se organizaban para los periodistas que podían acudir a ellas físicamente. En ningún momento, nunca se nos había ocurrido abrirlas a periodistas que no fueran periodistas acreditados en Bruselas o Estrasburgo, entre otras cosas porque probablemente en ese momento y en circunstancias normales la propia Asociación de la Prensa Internacional, los propios corresponsales acreditados ante las instituciones se hubieran quejado, nos hubieran dicho que eso de alguna manera debilitaba su trabajo o debilitaba la importancia de su función como corresponsales en la capital europea. Pero obviamente en una situación en la que los propios periodistas estaban confinados en sus casas, tuvimos que poner en marcha un sistema de ruedas de prensa virtual, digital, que fue complicado desde el punto de vista técnico, de nuevo por el tema de la interpretación, porque los periodistas tienen derecho a intervenir, no en todas, pero sí en las 3 o 4 lenguas más importantes o más habladas de la Unión Europea, y porque el presidente del Parlamento Europeo o quien intervenga en ese momento tiene también derecho a intervenir en su propia lengua materna y, lógicamente, a ser interpretado a los idiomas en los que trabajan los periodistas. Eso quiere decir, por ejemplo, contra lo que es la situación en otras instituciones europeas, nosotros no pudimos utilizar métodos como Microsoft Teams o como Zoom, que todo el mundo ha estado utilizando
con mucho éxito, sino que tuvimos que construir de alguna manera nuestro propio sistema a través de Skype, del Skype profesional, TX, pero desarrollando también un software que nos permitiera el acoplamiento con los estudios del Parlamento Europeo para poder conectarlos con las cabinas de los intérpretes y al mismo tiempo también pasar el audio y el vídeo a la sala de prensa física, la sala presencial, en la que, pues, al principio, en las primeras ruedas de prensa, solo estaban el presidente del Parlamento, yo mismo para moderar esa conferencia de prensa y media docena escasa de funcionarios de los servicios audiovisuales. Después eso se ha ido convirtiendo en ruedas de prensa híbridas, mixtas, en las que hemos podido combinar la presencia de periodistas en la sala, guardando las distancias, etcétera, y la de los periodistas que se conectaban desde cualquier lado de la Unión Europea. Y la verdad es que ese es un factor positivo y las consecuencias, digamos, de esta manera diferente de organizar las ruedas de prensa, que para nosotros son muy importantes, pues ha sido positiva porque por primera vez hemos podido de alguna manera pasar ahora que no me oyen, pasar el filtro de los corresponsales ante las instituciones y poder entablar también la comunicación interactiva, la conversación con muchos periodistas que trabajan en sus Estados miembros, en las redacciones de sus medios de comunicación, pero que pueden tener el mismo interés en una rueda de prensa del presidente del Parlamento Europeo que los corresponsales en Bruselas. Creo que es importante también señalar que los servicios de broadcast y los servicios multimedia no llegaron a cancelarse en ningún momento, de la misma manera que nunca se prohibió la entrada de periodistas en la sede. Y yo creo que eso es importante subrayarlo porque fue prácticamente la única categoría, además de la de los diputados, que ha tenido acceso a los locales del Parlamento Europeo, incluso en los peores momentos de la pandemia. Desde el primer momento decidimos que impedir la entrada de periodistas en la institución, si la institución continuaba trabajando, hubiera podido ser percibido de una manera muy negativa. Y por lo tanto, aún habiendo prohibido la entrada a los diplomáticos, a los visitantes, a los lobistas, a ciudadanos de a pie, a un montón de gente que se interesan, digamos, o que tienen que ver con el trabajo del Parlamento Europeo, en cambio, sí siempre los periodistas pudieron venir. Al principio, lógicamente, muy poquitos, era casi testimonial. Ahora yo os diría, la semana próxima que va a haber un pleno, pues seguramente ya en una situación mucho más normalizada. Pero eso quiere decir que nosotros durante estos meses hemos seguido dando también a los periodistas la asistencia técnica normal, el acceso a estudios, la utilización de nuestros propios equipos broadcast, las facilidades para editar programas, para realizar entrevistas, todo lo que venimos haciendo desde hace muchos años para intentar paliar el hecho de que muchos de los periodistas que vienen a Bruselas, sobre todo los periodistas audiovisuales, no pueden venir con el mismo equipamiento con el que trabajan en sus Estados miembros o en las sedes de sus televisiones. Y después, y eso también creo que es fundamental señalarlo, hemos utilizado nuestra producción propia, la mayoría producción multimedia, para apoyar el esfuerzo de comunicación no ya del propio Parlamento, sino de toda la Unión Europea en esas semanas críticas de abril y de mayo, en las que la ciudadanía no acababa de percibir qué es lo que estaba haciendo la Unión Europea y en la que de alguna manera podemos decir la reputación o incluso el apoyo de los ciudadanos a las instituciones europeas se redujo a consecuencia de esa incomprensión entre las esperanzas que la gente tenía en que fuera la Unión Europea quien casi milagrosamente solucionara todos los problemas, desde la falta de mascarillas y de respiradores hasta las subvenciones para evitar el cierre de negocios, y la realidad a la que nos confrontábamos todos, que es que
la política sanitaria sigue siendo fundamentalmente una política en manos de los gobiernos de los estados, no de las instituciones europeas, y que por lo tanto algunas de las expectativas o muchas de las expectativas que la gente tenía sobre qué podía o no podía hacer la Unión Europea no se correspondían con la realidad de los tratados y de las listas de competencias o del reparto de competencias entre la Unión y los países miembros. Después vino una fase en la que la Unión Europea, sobre todo en relación con la crisis económica y social, pudo demostrar su valor añadido de una manera muy clara, como habéis seguramente seguido, aprobando planes de relanzamiento y de reconstrucción no ya multimillonarios, sino billonarios. Prácticamente estamos hablando de 2,5 billones de euros de ayudas y de líneas y de facilidades y de programas financieros destinados a luchar contra las consecuencias de la pandemia, y eso había que comunicarlo, y además había que comunicarlo por encima de las voces de los jefes de gobierno de los Estados miembros o digamos de las clases políticas nacionales que lógicamente cuando hablan de estas cosas las hacen desde un punto de vista local o nacional y nunca desde el punto de vista, o difícilmente desde el punto de vista paneuropeo. Y eso supuso que en muy poquitos días tuvimos que lanzar prácticamente 70 clips audiovisuales con todo tipo de temáticas ligadas a la pandemia y que tuvimos que utilizar también nuestros medios sociales, Facebook, YouTube, Instagram y otras plataformas que todos conocemos, también para enviar todo tipo de material visual, audiovisual, explicando qué es lo que el Parlamento estaba haciendo. Creo que con un cierto éxito, o por lo menos así lo vemos nosotros, dado que los resultados de las encuestas que hemos hecho entre julio y septiembre dan mejores resultados que las del periodo crítico de marzo, abril y mayo. Podría hablaros de más cosas al respecto. Dejadme solo añadir, porque me lo pidió Luciana, 1 minuto o 2 sobre nuestra evolución de televisión online o de televisión 2.0 a centro multimedia. Eso es algo que tiene una larga historia en la que no voy a entrar. Nosotros al principio hicimos una televisión que se podía ver, digamos, live en los ordenadores, en los computadores de la misma manera y siguiendo el mismo esquema de lo que podía ser un canal parlamentario por cable o por satélite. Nosotros no podíamos utilizar ni el cable ni el satélite por el tema del idioma. Trabajamos en 22 idiomas para 28 países. Eso no había manera de vehicularlo si no fuera vía Internet. Pero bastante rápidamente nos dimos cuenta de que ese sistema, el ciudadano, excepto el ciudadano que tiene un interés muy particular por la actividad parlamentaria, no lo utiliza o lo utiliza muy poco. Y por tanto fuimos evolucionando a una televisión a la carta, es decir, a una serie de contenidos que se iban almacenando con coherencia editorial en nuestra web Europarl, la televisión Europarl, y a la que dirigíamos a la gente a través de diferentes mecanismos, incluida la propia utilización de los medios sociales. Eso acabó de evolucionar a la situación en la que estamos en este momento, que es la de este centro multimedia que sirve al mismo tiempo de repositorio para las televisiones. Los canales de televisión saben que ahí pueden encontrar imágenes de recurso, imágenes, por supuesto, los directos o las imágenes en grabado de todas las actividades del Parlamento, desde los plenos hasta la última reunión pública que se pueda celebrar, pero al mismo tiempo también nuestra propia producción temática y nuestra producción, digamos, lista para ser utilizada. Y ese propio centro multimedia sirve no solo para la unidad audiovisual, sino también para la unidad de comunicación web, es decir, la unidad que se encarga de alimentar las plataformas sociales y, por lo tanto, también se utiliza como catálogo o como repositorio de esos vídeos o de esas producciones que no van orientados a las televisiones, sino que van orientados directamente al ciudadano, es decir, al consumidor. Yo os animo a echarle un vistazo el día que queráis o que podáis y, por supuesto,
estoy a vuestra disposición para todo tipo de preguntas o para enviaros documentación, material, etcétera. Jesús Carmona, que es el director de medios y que es el que más directamente lleva también estos temas, estoy seguro que estará de acuerdo conmigo. Y simplemente añadir, porque creo que puede ser interesante, que el próximo capítulo de todo esto es la reorganización de nuestro canal en YouTube. Durante un tiempo pensamos que YouTube no tenía la fuerza que nos parecía al principio. La verdad es que durante estos meses de pandemia se ha visto de nuevo el resurgir o la importancia de las redes sociales en lo que es la distribución de comunicación, incluso de comunicación o de información institucional, y estamos trabajando muy en serio en digamos, en una reforma radical de nuestro canal en YouTube, que de alguna manera seguramente nos va a hacer volver a algunos de los elementos de lo que podríamos considerar una televisión parlamentaria, digamos, con un formato un poquito más clásico. Aquí lo dejo. Lamento si pasé del tiempo que me habíais impartido. Además, la verdad es que no lo controlo mucho donde estoy en este momento, pero por supuesto quedo a vuestra disposición ahora o cuando lo queráis o lo creáis necesario. Muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Jaume. No, perfecto, estuvo muy bien, acotado. Dentro de todo, 10 minutos más, pero bueno, valía la pena y además es muy interesante esta última apreciación acerca de cómo fuiste conformándose desde el canal a generarse una plataforma multimedia que implica otra perspectiva y otro panorama de la comunicación. Yo voy a empezar con las preguntas. Vos hablaste de dos inquietudes que se generaron con la pandemia. Una tenía que ver con el funcionamiento remoto del Parlamento Europeo y el otro tenía que ver con la comunicación de crisis. Cuando hablas de comunicación de crisis, esto se ha discutido incluso acá sobre qué protagonismo o de qué manera los medios tienen que intervenir para plantear cuáles son los límites cuando uno tiene que comunicar una situación de extremada gravedad como la que estamos viviendo. Si hay una acción más definitiva por parte de los estados en plantear la comunicación o si se deja libre albedrío. Puedo decir que tengo que ir a la pantalla mía donde estoy. Es una discusión que acá se está dando y que me gustaría saber qué visión tienen ustedes allí. Bien, pues muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve. Sobre el funcionamiento remoto, la situación que se nos planteó es que teníamos que poner en marcha un parlamento con más de 600 personas en sus casas en 27 países diferentes, algunos con una magnífica conexión internet, otras no tanto, y sabiendo además que eso lo teníamos que combinar con el papel, con el rol de los intérpretes, no en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, pero al menos en tantos como fuese posible. Nosotros hemos utilizado desde el principio una plataforma que se llama Interactio, que permite, por ejemplo, reuniones en las que 200, 300, 400 personas prácticamente pueden estar conectadas al mismo tiempo y, por lo tanto, pueden intervenir en cualquier momento, lógicamente, a través de un moderador. Ese sistema, para lo que es la organización de las reuniones de las comisiones parlamentarias, funciona bien. Estamos hablando de reuniones de 40 o 50 eurodiputados con derecho a la palabra y otras 50, 60, quizás un poco más, personas que no son eurodiputados, que por lo tanto no van a poder intervenir, pero que pueden escuchar o que pueden ver lo que está sucediendo en la reunión de comisión. Para el Pleno era mucho más complicado, porque el Pleno quería decir tener prácticamente a 600 personas en línea a la vez, conseguir conjugar las entradas de esas personas con la lista de oradores gestionada por la presidencia del Pleno y combinada con personas que iban a intervenir desde el Pleno, y además en una calidad que tenía que ser suficiente tanto para el propio broadcast, es decir, para que las televisiones pudieran retomar lo que se estaba diciendo, como para que los intérpretes tuvieran también la posibilidad de interpretar. Estos meses hemos visto
momentos en los que a veces esa calidad fallaba, incluso en reuniones pequeñas, la primera consecuencia es que el intérprete deja de interpretar. Si el intérprete no entiende claramente qué es lo que está diciendo la persona, porque se corta el sonido, porque hay eco, etcétera, pues la primera víctima es la interpretación y a partir de ahí, lógicamente, es una cadena que llega a todos los demás. Y por eso lo que hemos hecho hasta ahora en los plenos es dar a los diputados el derecho a seguir el pleno, lógicamente desde su casa, darles el derecho más importante, que es el de voto, a través de un procedimiento electrónico, pero solo darles la palabra en casos determinados a los presidentes de los grupos parlamentarios y en ese caso utilizando una conexión directa, digamos, audiovisual facilitada por nuestros propios servicios. Y ahora estamos precisamente estudiando con el gabinete del presidente la posibilidad de ampliar ese servicio de manera que efectivamente a lo mejor en algún momento, quizás a partir de la sesión plenaria de octubre, cualquier diputado que quiera intervenir desde su país, quizá no desde su casa, pero sí desde su país, lo pueda hacer por un procedimiento que será un procedimiento bastante reglado, pero que puede funcionar bien para los plenos, porque obviamente en los plenos no toma la palabra quien quiere, sino a quien le corresponde en función del orden del día, de la distribución de los tiempos entre los grupos parlamentarios, etc. En cuanto a la comunicación de crisis, yo lo primero que tengo que decir es que en casos como esta crisis tan grave, tan enorme y tan inesperada, uno se da cuenta de la importancia de la comunicación institucional, es decir, de que la propia institución cuente con los medios necesarios para hacerse oír, para defenderse, para defender su reputación y de alguna manera para sostener, digamos, su rol y su papel en el entramado político. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si no hubiera existido unos servicios de comunicación potentes de la propia administración, de la propia institución, y hubiéramos tenido, digamos, entre comillas, que dejar en manos la gestión de esa crisis en los propios diputados, en sus grupos parlamentarios, en los servicios de prensa de los grupos o de las delegaciones nacionales, eso no habría funcionado. Y no habría funcionado no por mala fe, sino simplemente porque ellos están en otra guerra, están para otras cosas, tienen otras prioridades y su prioridad no habría sido la de intentar, digamos, reconectar a la ciudadanía con las cosas que estaban pasando o con lo que se estaba haciendo o se estaba decidiendo en Bruselas. Los medios de comunicación durante este tiempo tengo que decir que se han portado razonablemente bien con nosotros. Obviamente el COVID sigue siendo en buena parte el monotema y por lo tanto cualquier actividad del Parlamento Europeo que tenga que ver con la pandemia tiene tiene un grado de difusión alto. La gente, por lo menos los periodistas, quieren saber qué es lo que el Parlamento Europeo decide o no decide, qué es lo que el Parlamento Europeo va a hacer o no va a hacer respecto a propuestas de la Comisión Europea o de los ministros de la Unión Europea. Y luego no olvidemos que además el Parlamento ha sido utilizado como el escenario para comunicaciones importantes. La presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, ellos han hecho sus ruedas de prensa, han comparecido ante la televisión, han grabado mensajes, pero los momentos, digamos, políticamente más fuertes de su actividad pública han sido viniendo a los plenos del Parlamento Europeo y tomando la palabra en el Parlamento Europeo. Por eso también yo creo que nuestro trabajo ahí ha sido importante porque hemos dado visibilidad no ya solo a nuestra institución, el Parlamento, sino que hemos contribuido a dar visibilidad a las otras instituciones. Muy claro, Jaume. Vos sabés que en este encuentro tenemos muchísimos responsables de canales de toda América, así que les quiero abrir el juego para que ellos puedan también preguntarte. En este caso le vamos a pedir a Claudia Ledesma de TV Cámara de Brasil, que está en contacto para que te haga una pregunta. Claudia, te escuchamos. Hola. Me gustaría saber más sobre la reforma del canal de YouTube, por favor. ¿Cómo es la idea de una televisión más tradicional en YouTube? Hola, Claudia. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si me explico razonablemente bien.
Lógicamente lo que vamos a hacer es reconvertir YouTube o nuestra presencia en YouTube siguiendo las pautas de lo que se hace en este momento en YouTube, que no es lo mismo, digamos, de los primeros años de este canal. Es decir, que, por ejemplo, vamos a evitar utilizar YouTube solo como un repositorio o un catálogo de cosas que el Parlamento ya ha hecho en cuanto a producción audiovisual, sino que lo vamos a convertir también en un elemento muy importante de todo lo que es la difusión en vivo, live, de todas las actividades de la institución. Nosotros, lógicamente, en nuestra website, en la plataforma multimedia, tenemos digamos, una arquitectura de consulta de los live o de las grabaciones de nuestros plenos y de nuestras comisiones muy rica, muy compleja, porque son muchas comisiones que se pueden reunir al mismo tiempo, pero hemos visto que muchas veces la gente tiene difícil acceso o tiene poco interés a acceder a nuestra actividad a través de la web. Lo hacen mucho más fácilmente a través de las redes sociales. Lo hemos visto, por ejemplo, en el momento en que hemos utilizado nuestros canales de Twitter para inyectar el live de los plenos en el Parlamento, cosa que está funcionando muy bien, y ahora lo vamos a hacer también con YouTube, pero lógicamente de una manera más ordenada. Vamos a utilizar también YouTube, y por eso me refería a nuestro antiguo canal. Nuestro antiguo canal tenía un elemento educacional muy importante. Había una parte fundamental de nuestra actividad en aquel momento que se destinaba a la gente joven, a los profesores en los colegios, a las entidades educativas, intentando pues, hacer la pedagogía de la propia Unión Europea, de la idea europea, del porqué del Parlamento Europeo, de cómo funciona el Parlamento Europeo, etc. Eso en estos últimos años había quedado un poco menos visible y sobre todo yo diría mucho más desorganizado. Era más difícil encontrar referentes donde toda esta, digamos, producción se podía consultar de manera fácil de utilizar también por los propios colegios, por los estudiantes, etc. Y ahí es donde YouTube también nos va a ayudar o nos va a interesar. Y después un elemento, digamos, de más modernidad es la utilización del canal de YouTube como un centro, digamos, participativo de lo que son los aliados del Parlamento Europeo en las redes, fundamentalmente los influencers que están trabajando con nosotros, algunos ayudándonos en política de medio ambiente, otros ayudándonos en temas de política internacional o ayudándonos ahora muchos de ellos en las cuestiones que tienen que ver con la política sanitaria. Y ahí también pensamos que dar cabida a la producción que ellos tienen en sus propias cadenas o en sus propios canales de YouTube y conectar lo que nosotros estamos haciendo con lo que hacen ellos, pues nos puede venir muy bien porque nos va a abrir obviamente a un mundo en el que nosotros tenemos hasta ahora poca entrada y nos va a permitir también crear sinergias entre lo que ellos están haciendo y lo que hacemos nosotros. De todas maneras, si quieres, yo me comprometo a enviarte un documento de unas cuantas páginas que describe con bastante más detalle cuáles son las pistas de lo que estamos digamos, discutiendo en este momento, porque es un proceso que está en construcción. Bien, Jaume, ahora nos vamos a Chile, si te parece. Allí está Fabiola Barahona, que es de la Cámara de Diputados de Chile, que te quiere hacer una pregunta. Fabiola. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buen día, Fabiola. Mira, quería preguntar porque me llama mucho, ahora sí, me llama la atención el tema que cuando comentaste que alrededor hicieron como 70 y tantos videos relativos a información justamente en el tema de la crisis que estaban ustedes viviendo. Y te pregunto porque nosotros somos un canal no muy grande, no tenemos tantos editores, entonces, ¿cómo ustedes se abastecieron de esos videos? ¿Cómo lo hicieron con las personas, los funcionarios que hacían estos videos? Ellos se llevaron los equipos a la casa, porque son cosas técnicas, pero también prácticas que a veces uno no maneja, o tienen una plataforma ellos específica para trabajar en sus hogares. Muchas gracias. Mira, te voy a contar cómo funcionamos realmente. Una parte pequeña de estos vídeos fue realizada en el propio Parlamento.
pero la mayor parte se realizó con una agencia externa con la cual nosotros tenemos un contrato, agencia con la que lógicamente nosotros discutimos el script. Ellos no pueden producir nada hasta que nosotros no estamos de acuerdo con todos los elementos. Muchas veces las imágenes somos nosotros mismos los que las estamos difundiendo, los que les ofrecemos estas imágenes, y después es la agencia la que monta y somos nosotros los que lo aprobamos. Es un proceso que cuando necesitamos ir muy rápidos, pues va rápido, y cuando tenemos un poquito más de tiempo, pues hay diferentes, digamos, fases de aprobación que hay que respetar. ¿Por qué unos 70 vídeos? Lógicamente, no porque el Parlamento tomara prácticamente 70 decisiones en 70 momentos diferentes, sino porque nosotros, una de las cosas a la que nos hemos dedicado mucho, sobre todo durante las primeras semanas, es hacer pedagogía sobre la pandemia, sobre las consecuencias de la pandemia y sobre todo sobre la manera en la que la ciudadanía tenía que reaccionar para protegerse frente a esta pandemia. Es decir, que algunos vídeos tenían que ver con la actividad concreta del Parlamento, pero otros vídeos, algunos eran simplemente imágenes de ilustración, pues para ayudar a las televisiones nacionales a disponer de recursos sobre cómo en otros países pues se estaba procediendo a desinfectar los transportes públicos o a la utilización de la mascarilla o pues cantidad de cosas que tenían que ver, digamos, con eso. Hicimos también un gran esfuerzo en enseñar a la ciudadanía europea que todos los europeos, de alguna manera, independientemente del país o del momento de la crisis en el que se situasen respecto a cuándo entró cada uno de los países en esta situación, para que vieran que las reacciones en muchos casos eran las mismas y que las muestras de solidaridad también eran muy parecidas en un país o en otro. Y pues eso consistía también en hacer vídeos en los que se pudiera visualizar a la gente que estaba aplaudiendo a los sanitarios en Alemania, a los que organizaban conciertos en los balcones en Barcelona, a los que hacían otro tipo de actividades solidarias, como por ejemplo entregar alimentos a las personas mayores que no se podían desplazar, y eso siempre mezclándolo de manera que al final la gente se diera cuenta que hay una comunidad europea de ciudadanos europeos que reaccionan de la misma manera y que tienen, digamos, el mismo instinto de cooperación y de ayuda mutua, vengan del país que vengan. Y eso creo que también fue bastante importante para darle, digamos, la capa europea, no solo en la respuesta técnica o en la respuesta económica, sino también en la respuesta humana. Bien, Jaume, te propongo cruzar la cordillera, irnos a Buenos Aires. Ahora Osvaldo Casela, de DTV, Diputados Televisión de Argentina, te quiere hacer una pregunta. Adelante, Osvaldo. Hola, buenas tardes, Jaume, para vos, y buenos días para todos los demás compañeros. Mi pregunta es, Jaume, ¿con qué personal efectivo cuenta el área de multimedia y cuánto afectaron durante la pandemia? Vamos a ver, nosotros tenemos una unidad audiovisual en la que fundamentalmente lo que tenemos internalizado son los productores de televisión y los coordinadores de contenidos. Y eso es un grupo de una docena de personas, no más. Después, lógicamente, hay unos servicios de gestión técnica, porque como decía antes, nosotros ponemos a disposición de los medios de comunicación prácticamente las mismas facilidades que ellos pueden tener en su televisión en su casa, y por lo tanto ahí pues tienes una serie de personal técnico, pero que no interviene en lo que es la producción audiovisual propia de la institución. Y después, como decía, tenemos una agencia que lógicamente nos permite exportar el trabajo y nos permite, digamos, multiplicarlo tantas veces como haga falta. Además de eso, hay otra unidad a la que también hice referencia antes, que es la unidad de comunicación web, la unidad, digamos, Internet del Parlamento. Esa es una unidad en la que trabaja más gente en contenidos, son prácticamente unas 50 personas, pero fundamentalmente a causa, como siempre en nuestro caso, del tema de los idiomas
y de los países. Es decir, tenemos unas 50 personas detrás de nuestras redes sociales, no porque estemos en 50 redes, estamos en 10 o 11, sino porque luego son equipos también que se organizan por lenguas, de manera que podamos trabajar pues, en la lengua materna de la mayor parte de los ciudadanos europeos. Bien, Jaume, te propongo volver otra vez a la cordillera y al Pacífico. Allí está Jorge Luis Arboleda Meneses en Perú. ¿Me estás escuchando, Jorge? Ahí recibimos tu pregunta, Jorge. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y gracias por la exposición. Yo tuve la suerte de encontrarme en el Parlamento peruano con el señor Carmona el año pasado, que nos visitó. Y bueno, yo quería contarles una experiencia, por ejemplo, nuestra. Nosotros tenemos 24 comisiones ordinarias, muy aparte, comisiones especiales y grupos de trabajo en este Parlamento, que, bueno, como ustedes conocen, nosotros tenemos una sola Cámara. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para difundir el trabajo? Contando que ustedes tienen pues una Cámara bastante amplia, bastante grande. ¿Cómo hacen para difundir el trabajo de todos los grupos parlamentarios y que de esa manera puedan llegar a toda la Unión Europea? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma pequeña que podemos difundir por el canal del Congreso una sesión, pero en el momento muchas veces sesionan 4, 5 o 6 o hasta 8 grupos de trabajo o comisiones. Entonces lo que podemos hacer es difundir 4 a la vez, pero el resto lo grabamos y lo colocamos a la parrilla y bueno, lo vamos difundiendo durante las 24 horas, pero hay comisiones que lamentablemente durante el día no se pueden pasar por lo extensa que se convierten, como las comisiones de mayor importancia, como la de economía, como la de fiscalización, la de salud, que ha tomado bastante preponderancia en estos tiempos, y muchos por los grupos de trabajo que están ahora fiscalizando mucho más. Entonces, se nos hace difícil a veces ello, y tenemos que utilizar casi toda la semana para difundir sesiones que se produjeron o lunes o martes, y aparte de ello que tenemos 2 sesiones a la semana del Pleno del Parlamento, que nos hace bastante extensa por los tiempos que ahora se dan, ¿no? Que es totalmente diferente. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la pregunta y por la explicación, porque obviamente compartimos los mismos problemas, con el añadido de que en nuestro caso el calendario del Parlamento Europeo tiene que tener en cuenta también el hecho de que los diputados normalmente se desplazan desde sus países y, por ejemplo, las reuniones de las comisiones parlamentarias se concentran prácticamente en 10 días del mes. Hay semanas en las que puede haber reuniones de comisión y semanas en las que no. Y eso también nos complicaba en su momento las cosas. Pero para ser, digamos, muy rápido en la explicación, los plenos del Parlamento lógicamente se difunden en directo siempre, tanto por el satélite de la Unión Europea, cosa que permite el acceso a las televisiones y a quien quiera seguirlo vía satélite, como a través de nuestros canales Internet. Y en el caso de los canales Internet, en todos los idiomas. Es decir, que nosotros estamos sacando un vídeo, pero estamos sacando 24 audios, porque estamos sacando el audio de la lengua original, más los 23 audios de las 23 lenguas oficiales. Eso parece complejo, pero para lo que es el pleno del Parlamento, pues, lleva muchos años gestionándose así. Nuestro problema eran las comisiones parlamentarias. Primero, porque como ustedes, obviamente, no se reúnen una detrás de la otra, sino simultáneamente muchas de ellas. En el Parlamento pueden reunirse prácticamente hasta 12 o 13 comisiones en el mismo momento, pero además sabiendo que en cada comisión se están utilizando varias lenguas, no las 23 o no siempre las 23, pero 8, 10, 12, 14 idiomas. Y que por tanto nosotros lo que teníamos que hacer
era conseguir un software Internet, eso es imposible con el satélite o con el cable, un software Internet que nos permitiera dar en paralelo todas esas comisiones, es decir, pues a lo mejor 10, 12 o 13 vídeos en directo, pero al mismo tiempo cada uno de esos vídeos acompañado de 6, 8, 12, 14 o los que fueran canales audio para dar acceso a los idiomas. Obviamente no hay ninguna empresa en el mundo que ofrezca eso porque no hay ningún otro cliente en el mundo que lo necesite y por lo tanto pues lo tuvimos que desarrollar nosotros en su momento. Fue difícil, fue costoso, fue complicado, pero ahora funciona con total normalidad y de hecho prácticamente ya nadie se acuerda de la maquinaria que hay detrás de eso. Y luego, lógicamente, el día que usted venga al Parlamento Europeo, y que con mucho gusto pues, le enseñaríamos lo que estamos haciendo, verá que todas las salas ya están desde hace un cierto tiempo equipadas con un sistema automatizado de cámara web, de manera que uno no necesita tener un montón de personal gestionando la realización de esas reuniones, sino que eso se realiza de manera automatizada por un sistema que todos conocemos, digamos, ligado a la apertura o al cierre del micrófono, de manera que la cámara se va a dirigir siempre hacia la persona que habla. Eso a veces nos trae algunas dificultades, pero en general funciona bien y en nuestro caso es muy importante porque, lógicamente, la mayor parte de la ciudadanía, aunque tienen el derecho de venir a seguir los plenos y a seguir las comisiones, pues no puede hacerlo por razones geográficas obvias. Jaume, agradecemos tu generosidad y sabés que si bien en América no tenemos tantos problemas de idiomas, porque tenemos solamente dos grandes idiomas, como es el portugués y el español, sí la extensión y la variedad y la riqueza que tiene nuestro continente. Así que ahora te propongo irnos al Caribe, si te parece, ¿eh? Nos vamos a Guatemala. Allí está Fernando Calvillo, que nos quiere hacer una pregunta. Fernando, bienvenido, gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy interesante la exposición. En el Parlamento Centroamericano nos tocó también dar ese salto digital de una comunicación análoga a una comunicación digital. Y yo quisiera también, me interesó mucho el aspecto del sistema de votación que desarrollaron. Así nos tocó a nosotros. Prácticamente desde el 13 de marzo que se desarrolló la pandemia en nuestra región, cambiamos de un flipón a otro, de presencial a virtual. Y comenzamos incluso con reformas en nuestro reglamento interno para poder desarrollarnos de esa manera, para poder tener plenos que no fueran presenciales. Y pasamos también ahora, nosotros vamos a tener elecciones ya en las próximas semanas de cambio de junta directiva anual. Y empezamos a desarrollar una aplicación para el sistema de votación. Nuestros diputados tienen, bueno, los mismos problemas de todos, ¿verdad? Diferentes tipos de diferentes sistemas de internet. Son 6 países, uno de ellos caribeño y 5 centroamericanos. Una edad que a veces les dificulta incluso actualizarse con la computadora. Y empezamos a desarrollar una aplicación que incluso se va a extender. Es como un edificio que le vamos haciendo diferentes habitaciones, aplicaciones. Y la modalidad que desarrollamos ahorita fue el sistema de votación. Y sobre esto quisiera que si hay oportunidad que nos explicase. Muy bien, por supuesto que sí. Vamos a ver, nosotros, bueno, pues como todo el mundo, de la noche al día tuvimos que reinventarnos. Y además con muchísima urgencia, porque al cabo de unos pocos días de estallar la pandemia, la Comisión Europea puso en marcha un par de proyectos legislativos para poner a disposición de los Estados miembros una primera línea de crédito para hacer frente a gastos hospitalarios. Pero esa propuesta no podía entrar en vigor si no la aprobaba el Parlamento. Es decir, que nosotros teníamos la responsabilidad de organizarnos en unos pocos días para hacer posible ese voto a distancia.
y lo hemos hecho en 2 fases. La primera fase, una fase, digamos, bastante rudimentaria, pero que servía para aprobar propuestas sencillas, como fueron las primeras, en las que prácticamente lo que había que hacer era votar a favor o votar en contra, pero sin mayor complicación. Y eso se hizo al principio por correo electrónico. Los diputados recibían una papeleta por correo electrónico, la rellenaban y una vez la habían rellenado, la escaneaban y la devolvían por el propio servicio de correo electrónico, y el servicio correspondiente en el Parlamento recibía esos votos, los contaba, los controlaba la firma de la persona que lo había enviado y luego pues se proclamaba el resultado de la votación en el Pleno. Yo recuerdo además los primeros días al presidente del Parlamento prácticamente solo en el aula a las 11 de la noche, anunciando ante 2 diputados que habían tenido la amabilidad de quedarse hasta esa hora el resultado del voto, porque lógicamente todos los demás estaban en sus casas o ya se habían ido a dormir. Después eso se ha, digamos, tecnificado, y lo que tenemos ahora es una plataforma, un software al que los diputados pueden acceder a través de una clave secreta que cambia continuamente, un servicio de token, como utilizamos muchos también para los pagos online con nuestras entidades bancarias. Y entonces esa plataforma genera la página de voto, genera la papeleta electrónicamente, y por lo tanto pues el diputado lo que va haciendo es, digamos, clicar en la casilla correspondiente para cada enmienda y después para cada artículo o para cada parte del texto y al final para el texto completo. Eso a veces se tiene que hacer en oleadas, es decir, primero se votan las enmiendas, en función del resultado de las enmiendas se envía a los eurodiputados el texto tal como queda y después al final hay un voto final de la misma manera que se haría en el Pleno, pero digamos en tiempos diferentes del día. Y una vez el diputado ha rellenado eso en línea y lo ha enviado, tiene la obligación de imprimirlo, de firmarlo y de volverlo a enviar por correo. Es decir, nosotros tenemos que tener la doble seguridad, primero, de que quien abrió la plataforma fue el diputado, pero en caso de que quien lo hizo no fuera el diputado, pudo ser su asistente o ser alguien que trabaja en el entorno del diputado, que después recibamos ese mismo voto en un papel que viene firmado por el diputado, para evitarnos que, sin saberlo, estemos dándole derecho a votar a gente que obviamente no lo tiene. Bien, Jaume, vamos a entrar en las últimas 3 preguntas. Te agradecemos muchísimo tu generosidad. Volvemos a mi Buenos Aires querido, Ariel Cravero, de Senado TV de Argentina. Ariel, buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos y todas? Mi pregunta, bueno, un poco tiene que ver, ¿me escuchan, no? Sí, muy bien. Mi pregunta tiene un poco que ver, diría que ya me la respondió en su anterior respuesta, pero igual la voy a reformular, porque yo me quedé pensando cuando él iniciaba su exposición en el tema de los idiomas, ¿no? Me quedé pensando en eso, de los 24 idiomas, y cómo resolvían eso para poder emitir en vivo, y a su vez, si eso es al mismo tiempo que están emitiendo en vivo, si emiten en esos 24 idiomas. Primero no me había quedado claro si tenían intérpretes y cómo lo manejaban en cada país miembro de la Unión Europea. Bueno, un poco lo que decía, que antes él hablaba del software. Yo quería preguntarle que ese software que desarrollaron, si ese software tiene la posibilidad de convertir, o sea, de traducir esos 24 idiomas, o sea, cómo manejan eso de los idiomas, o sea, porque me resulta que es un tema bastante complejo, ¿no? Esa era mi pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ariel. La verdad es que cuando sea mayor, a mí me gustaría trabajar en un parlamento con 1 o 2 idiomas, no con 23 o con 24, porque efectivamente es una riqueza cultural impresionante, pero es un dolor de cabeza mayúsculo.
al mismo tiempo es la seña de identidad del Parlamento Europeo y de la propia Unión Europea. Aquí todos los idiomas tienen la misma importancia oficial, institucional y real, empezando por el inglés y acabando por el maltés. Hablan el maltés 300.000 personas en toda la Unión Europea, pero nosotros interpretamos al maltés siempre que haya intérpretes físicos, personas, no siempre hay tantos como desearíamos. Tenemos una website que informa en maltés. Yo siempre digo que probablemente la web del mundo que más contenido tiene en maltés no está en Malta, está en Bruselas, porque es la nuestra. Bien, ¿cómo lo hacemos? Si usted echa un vistazo al Parlamento Europeo, verá que aquí lo fundamental es que en todas las salas de reuniones, desde el hemiciclo a las salas más pequeñas, una parte importante de las paredes de la sala son cabinas de interpretación. En el Pleno hay prácticamente 30 cabinas y en muchas salas pues hay tantas como haga falta en ese momento. Y en cada cabina pues van a trabajar normalmente 3 personas interpretando, combinando, etc. Es decir, nosotros lo que hacemos es recoger en nuestro canal audio lo que están diciendo los intérpretes. Si usted quiere escuchar a la diputada o al diputado en su lengua original, pues usted va al canal original, pero si quiere escucharla siempre en español, hable quien hable, o en sueco, hable quien hable, pues usted conectará ese canal y obviamente lo que nosotros le daremos es la interpretación del intérprete sueco, es decir, lo mismo que estará oyendo en la sala el diputado o la persona que esté también utilizando el servicio de la interpretación en sueco. Es exactamente lo mismo y de hecho nosotros hemos abolido los diarios de sesiones porque era carísimo estar publicando en 24 idiomas con una serie con cientos de traductores detrás. Esos diarios oficiales ya no existen, solo existe una versión que es la versión en la que puede verse la intervención de cada diputado en su lengua, pero después en paralelo los vídeos, los vídeos que nosotros producimos guardando todo lo que ha sido el directo, es decir, el on demand del directo que nosotros producimos en los diferentes idiomas, tiene el mismo valor que el diario de sesiones escrito, porque lo que ha dicho el intérprete refleja, o se supone que refleja con precisión suficiente lo que dijo el orador. Y luego, bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos de que cualquier ciudadano tenga el mismo derecho a acceder en su idioma a la actividad parlamentaria, sea la comisión que sea o sea el pleno, de la misma manera que tendría sentándose en la tribuna de público del hemiciclo o de cualquiera de las salas de reunión. Bien, Jaume, ahora vamos a otra pregunta. En este caso es Marco Loureiro, el director de comunicación del Parlacen, del Parlamento Centroamericano. Él nos pregunta, la responsabilidad de enfrentamiento de la crisis del COVID está a cargo de los sistemas sanitarios y de salud nacionales, de los miembros de la Unión Europea, tal como vos lo dijiste, Jaume. ¿Cómo jugó el Parlamento Europeo desde el punto de vista de la comunicación social para explicar que una respuesta comunitaria directa a la crisis excedía a sus competencias? ¿Hubo cuestiones de tal tipo originadas en el Parlamento Europeo? Gracias. Pues sí, efectivamente, no solo la comunicación social, sino toda nuestra comunicación en general. Las primeras semanas tuvo, yo diría, 3 prioridades. La primera prioridad, ayudar a la gente a entender cómo tenían que enfrentarse a la crisis sanitaria, lo que yo mismo también he intentado describir con estos vídeos y con toda la producción en plataformas sociales para ayudar a la gente a entender su propia, o lo que debería ser su propia respuesta ante el virus. Pero la segunda prioridad fue explicar qué es lo que estaban haciendo las instituciones europeas y la tercera prioridad, muy importante, intentar también hacer entender a la gente algo que no nos ha sorprendido, pero a lo que no estábamos acostumbrados, y es darnos cuenta de que en general el ciudadano cree que la Unión Europea puede hacerlo todo, puede hacer cualquier cosa, que la Unión Europea tiene una competencia general
que le permite tomar decisiones en cualquier ramo, digamos, o en cualquier sector de la actividad pública, y que eso va a tener que ser cumplido por los Estados miembros. Obviamente eso no es así. Hay temas en los que la Unión Europea tiene competencia exclusiva, como en cualquier sistema federal. Hay temas en los que la competencia está compartida con los gobiernos de los Estados miembros, y hay temas en los que no se tiene ninguna competencia, o lo único que se tiene, digamos, es una solicitud de armonización y la misión de intentar que todos los Estados miembros reaccionen de la misma manera frente a una misma situación. Y eso fue importante porque en las primeras semanas el trabajo fundamental de la Comisión y del Parlamento fue evitar que los Estados miembros tomaran decisiones que dañasen a otros Estados. Por ejemplo, el cierre de fronteras. Una cosa era cerrar las fronteras al público, a la gente o al turista, pero otra era cerrar las fronteras a las mercancías en un mercado que es un mercado interior y en el que los ciudadanos de Andalucía consumen productos alemanes y los ciudadanos alemanes consumen productos de Grecia o de España. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso la propia circulación de material médico, eso tenía que protegerse, y la única manera de protegerlo era impedir que los Estados miembros cerrasen sus fronteras. Como en todas partes, y seguramente eso ustedes también lo han vivido, los primeros días la reacción a la crisis es siempre una reacción de recogimiento. Los países intentan protegerse, piensan que es a su nivel al que tienen que solucionarlo todo, y que cuanto menos, digamos, se abran al contacto con los demás, mejor irán las cosas. Pero luego, en el caso de la Unión Europea, pues lógicamente hay una segunda reacción que llega al cabo de unos días, en la que todo el mundo se da cuenta que sin la solidaridad sanitaria, financiera, económica o social de los otros países y de las propias instituciones europeas, eso no es posible. Si ustedes echan un vistazo a lo que hemos hecho, está todo en Internet y está todo en nuestras redes, pues verán que, por ejemplo, uno de los vídeos a los que le dimos más importancia y más empuje y que intentamos mover más fue lo que nosotros llamábamos el decálogo, las 10 cosas que la Unión Europea hace para luchar contra la crisis. Y este decálogo fue un decálogo que se fue adaptando. Al principio esas 10 cosas eran unas, y al final pues 5 o 6 de esas cosas siguen siendo las mismas, y otras se han ido reemplazando por otras decisiones que tenían más importancia o que eran de mayor actualidad. Y eso es lo que nos ha ayudado, curiosamente, también a facilitar el trabajo de los periodistas. En el momento en que los periodistas han tenido este tipo de argumentario o este tipo de material, las 10 cosas que hace la Unión Europea, las 10 maneras de ayudar a los países, etcétera, pues eso ellos enseguida le han dado también suficiente visibilidad, porque les ayuda en su propio trabajo. Jaume, seguimos el recorrido, nos vamos a México, al estado de Jalisco. Ahí está Samuel Muñoz, que es el responsable del canal parlamentario del estado de Jalisco. Samuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué querés preguntar? Te escuchamos. Buenos días, gracias a todos, muy contento de estar participando en este foro. Jaume, 3 preguntas muy puntuales. ¿Qué presupuesto manejan ustedes, por un lado? Y por el otro, entiendo que no transmiten las 24 horas del día. Más o menos, ¿cuántos segmentos tienen de producción continua o al aire? Y si la salida de ustedes es exclusivamente a través de web, o tienen otras salidas, sistemas de cable o algo por el estilo. Gracias. Muy bien, empiezo por la segunda y por la tercera. Nosotros tenemos 2 sistemas de distribución de la información audiovisual. Una es el canal satélite que compartimos con la Comisión y con el Consejo, que se llama EBS, Europe by Satellite, que tiene 2 canales, es decir, que nos permite difundir en paralelo 2 cosas a la vez. Ahí hay una programación editorial que tenemos que compartir con las otras instituciones, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a ver cada día, a cada hora, pero lógicamente primando los directos. Si hay una rueda de prensa de la presidenta de la Comisión Europea, pues eso tiene prioridad. Si hay un pleno del Parlamento Europeo, el pleno tiene prioridad. Si hay un briefing
del portavoz de la comisión, eso tiene prioridad. Nosotros eso pues ya lo tenemos, digamos, bastante calibrado y es fácil. El hecho de tener 2 canales, además, permite, por ejemplo, que el Parlamento, cuando sesiona durante toda una semana, esté dando íntegramente todos los debates y votos de esa sesión, sin interrupción prácticamente, mientras que el otro canal queda, digamos, para los eventos puntuales de las otras instituciones o del propio Parlamento, que en algún momento puede estar también utilizando los 2 canales. La otra manera de difundir, lógicamente, es Internet. Ahí es donde podemos utilizar todos los idiomas. En el satélite todo lo que transmitimos es fundamentalmente inglés-francés, o casi diría 80% inglés y 10% francés, 10% otros idiomas, mientras que a través de Internet podemos respetar de manera completa el multilingüismo de nuestra institución, del Parlamento, pues de la manera que explicaba antes. El presupuesto depende de lo que estemos hablando. El presupuesto, digamos, de lo que es la difusión por Internet, es decir, lo que consume nuestra unidad Webmaster, está en torno a los 3 millones de euros al año, porque fundamentalmente lo que estamos pagando es la tecnología que hay detrás. Lógicamente no incluyo la interpretación, porque eso no depende de nuestra dirección general. Después, ahí nuestro departamento audiovisual tiene también un presupuesto que depende del año y depende de si estamos cerca o lejos de las elecciones europeas, puede variar, pero en torno a los 6, 7, 8 millones de euros para la producción del propio Parlamento, y después solemos tener una cantidad parecida que es la que va destinada o a las coproducciones con medios de comunicación o simplemente a poder asistir a esos medios de comunicación. Y eso es, digamos, el dinero que se nos va pues, en contratar los medios técnicos que necesitan las televisiones que no están ubicadas en Bruselas para hacer su trabajo. Muy bien. No queremos abusar de tu generosidad y de tu tiempo. Hay 3 preguntas más. No sé si tenemos tiempo o vos dispongas. Si son muy rápidas, lo puedo intentar, pero estoy ya en mis 5 minutos finales. Bueno, 5 minutos finales. Vamos con Marcelo de Cuz, de la OEI, que quiere hacer una pregunta. Marcelo, te escuchamos. Tiene que ver con documentales, me parece. A ver, Marcelo. No está Marcelo. No está Marcelo. Bien, vamos a Roberto Boico. Está Marcelo, no se le escucha. A ver, Marcelo, fíjate. A ver si está... No te escuchamos. A ver si podemos mejorar. Que no se preocupe, si me envía la pregunta yo le contesto con muchísimo gusto por escrito, por correo electrónico. En verdad, Marcelo preguntaba sobre los contenidos de los documentales que tiene la TV parlamentaria. Me imagino que eso formará parte del reservorio que van a hacer mediante YouTube. Jaume. Sí, lógicamente, esa es una parte importante, digamos, de nuestra biblioteca o de nuestro catálogo, porque cuando utilizamos formatos largos, tenemos que hacerlo siempre sobre temas que resistan el tiempo. Nosotros no podemos, digamos, dedicar nuestros recursos a productos de larga duración que después vayan a quedar desfasados al cabo de unos pocos días. Y por tanto suelen ser siempre sobre temas o bien de largo alcance o bien de tipo pedagógico respecto a cosas que ya pasaron o a la propia historia del Parlamento Europeo o de la Unión Europea. Pero somos muy comedidos a la hora de utilizar estos formatos. Seguimos, como todo el mundo, la evolución de la manera en la que se consume el material audiovisual por parte de la gente a través de las redes sociales, de Internet. Sabemos que la capacidad, digamos, de seguimiento y de atención de la gente es reducida y, curiosamente, cada vez más reducida. Y, por lo tanto, preferimos trabajar con formatos cortos, por no decir con formatos muy cortos. Todo lo que podamos explicar en 1 minuto, mejor que en 3 o que en 5. Y, por supuesto, ya los 10 y los 15, esos son un lujo para temas muy, muy determinados.
Bien, 3 minutos finales. Nos vamos de paseo a Costa Rica, nada más ni nada menos, a la bella Costa Rica. Allí está Gretel Mañán Vargas, que es la directora del canal en Costa Rica. Te escuchamos, Gretel, si querés preguntarle a Jaume. Gretel está por Luis, ahí. y gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Sí, muy interesante, Jaume. Ya quisiera yo trabajar en un canal así. En la tarde los que se conecten me escucharán, pero nada más para decirles que en el caso nuestro solamente tengo un editor y con ese editor tengo que hacer toda la producción, todos los videos y hacemos más o menos unos 9 vídeos al día. Pero bueno, mi pregunta puntual, me interesó mucho el tema de la votación ahora en las sesiones virtuales. Costa Rica en este momento todavía las está haciendo presenciales. En algunos casos, en comisiones, las audiencias son las que se están haciendo de manera virtual a través de Teams, de la plataforma Teams, lo cual nos complica desde el punto de vista de televisión un poco porque tenemos que combinar las dos cosas, ¿verdad? La virtual y la asistencia. Pero estamos en un proceso de reforma, se tuvo que hacer una reforma a la legislación para poder permitir la virtualidad completa de las sesiones. Mi pregunta es, en el caso de ustedes del Parlamento Europeo, para la votación, que es la parte, digamos, más delicada desde el punto de vista legal, si tuvieron que hacer algún cambio a nivel de alguna legislación o algún reglamento interno a nivel del Parlamento Europeo para que esa votación sea legal, siendo que no es presencial, sino de manera virtual. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Gretel, porque es una pregunta muy interesante. Lo primero que le voy a decir es que me dé los datos de su editor, porque una persona que edita 9 vídeos al día a mí me interesa mucho. Es un ahorro en escala muy importante. El segundo, claro, lógicamente nosotros tuvimos ese problema, es decir, cuál es la base jurídica para permitir que la gente vote desde su casa delante de un ordenador. Esa base jurídica no estaba en el reglamento del Parlamento Europeo y sigue sin estar todavía en este momento. El servicio jurídico del Parlamento fue consultado, la propuesta fue que necesitábamos una decisión que tomase la mesa del Parlamento y tenía que ser una decisión con temporalidad, es decir, una decisión en la que se supiera cuándo entraba en vigor y cuándo acababa. No podía ser una decisión que se pudiera utilizar, digamos, sine die o por un periodo indefinido de tiempo. Y eso es lo que la mesa hizo, pero al mismo tiempo es verdad que ahora en paralelo la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión con competencia para el reglamento, está en este momento elaborando una reforma del reglamento, no solo para tener en cuenta el tema del voto a distancia, sino otros elementos que tienen que ver con cómo ha de reaccionar el Parlamento ante una crisis de la dimensión de la crisis del COVID. Es decir, que primero hemos tomado una medida de urgencia y ahora estamos intentando adaptar el reglamento no ya a la situación actual, que también, sino a lo que pueda venir, esperemos que no, pero a lo que pueda venir en el futuro. Jaume, estamos exprimiéndote mal, pero bueno, ahí va la última. En este caso nos vamos, creo que a Colombia. Allá está Dayana Chaparro. Dayana Chaparro, si podemos escucharte con tu pregunta. Gracias. Perdón, Luis, estaba también Roberto Boico, que quería hacer una pregunta. Después. No sé si está Dayana, una cuestión de género. Hola, gracias. Sí, rápidamente, solo quisiera conocer cuáles son, dada el expertise de Jaume, cuáles son los protocolos ahora de comunicación en crisis que han tenido que adaptar cuando hay que responder inmediatamente, porque siempre acusan la respuesta del Parlamento, ¿no? Siempre cuando sucede algo quieren saber cuál es la opinión que tienen los congresos y las autoridades. Gracias, Dayana. Pues lo que hemos tenido que hacer, curiosamente, es centralizar. Es decir, en los tiempos de la comunicación de crisis lo que se necesita es determinar muy claramente quién es la persona que puede comunicar, quién es la persona que puede decidir qué es lo que se va a decir o lo que no se va a decir. En el caso del Parlamento Europeo, en tiempos normales, eso es más complejo y hay más gente que toma decisiones a diferentes niveles, hay mucha descentralización y sobre todo hay mucha, hay mucha subsidiariedad, se corresponsabiliza a mucha gente.
En el caso de la pandemia, fuimos a una centralización, sobre todo al principio, muy fuerte, en la que, por ejemplo, no había absolutamente ningún tipo de producto o de mensaje que pudiera salir de la Dirección General que no tuviera mi visto bueno. Y yo, lógicamente, me hacía responsable sabiendo que después yo tenía que rendir cuentas ante el presidente del Parlamento y ante el secretario general y, lógicamente, tomar mis decisiones también en función del input que yo recibía de estas dos personas. Al principio eso es aceptado por todo el mundo porque quiere decir que ellos no son responsables, el responsable si todo va mal es otra persona, en este caso yo. Después llega un momento en el que la gente quiere recuperar, digamos, su autonomía y ese es el periodo un poco más difícil porque, si seguimos en comunicación de crisis al 100%, pues los mensajes tienen que estar muy controlados. Jaume, cerramos la lista de preguntas y con las disculpas del caso, el doctor Boyko es nuestro asesor jurídico de ALCAP y es un reconocido jurista de Argentina que te quiere hacer la pregunta final. Roberto. Gracias Luis. Jaume, un placer escucharte. Te conocí en Bruselas cuando fui el año pasado, no sé si te acordarás, pero bueno, no importa, de ALCAP, y gracias. Y gracias a Luciana también. No, mi pregunta es muy corta. Yo creo que este sistema de deliberación parlamentaria a partir de los acontecimientos de la pandemia, no sé si es algo que se viene a instalar definitivamente como modo de conformación de la voluntad legislativa, o al menos es un tránsito quizás parcial, transitorio, hasta que esto se revierta. Lo que quiero preguntarte, Jaume, es ¿cuál es tu expectativa respecto de quedar o no este sistema nuevo de deliberación parlamentaria que implica la no presencialidad y los debates y también la forma de votación? Y preguntarte al mismo tiempo si en Europa, o concretamente en el ámbito del Parlamento Europeo, se están comenzando a discutir aspectos jurídicos respecto de la legalidad y la validez de la conformación de la voluntad parlamentaria. Al menos en Argentina, y también te digo desde el punto de vista judicial, incluso en el Tribunal Constitucional Español se ha declarado la inconstitucionalidad de los métodos remotos para el desarrollo del proceso penal. Pero en el ámbito de Argentina se está discutiendo la validez de las sesiones remotas, y quisiera preguntarte, en un pequeño pronóstico, ¿cuál crees que es la expectativa de acá en adelante, de la forma de deliberación, y si hay cuestionamientos jurídicos ya presentes en el Parlamento Europeo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tu pregunta da para muchísimo y seguramente sería muy interesante escuchar a todos los colegas en los diferentes parlamentos y países, porque todos estamos confrontados seguramente ahora a la misma situación, es decir, si estamos ante un sistema transitorio o ante un sistema que ha venido para quedarse de una manera o de otra. En el Parlamento Europeo y probablemente en los demás también hay dos escuelas. Hay gente que cree que efectivamente en el mundo moderno del siglo XXI se tiene que permitir que los diputados puedan intervenir sin estar aquí o puedan votar sin estar aquí, y hay otra escuela que dice que eso sería el final de la riqueza del parlamentarismo, porque el parlamentarismo no es solamente hablar y votar, es discutir, es negociar, es convivir, y que si se dan demasiadas facilidades para que los diputados trabajen a distancia, no estamos creando el cuerpo, digamos, humano, que es también de alguna forma el propio Parlamento Europeo, con su propia idiosincrasia, con su manera, digamos, de reaccionar como colectivo. El presidente del Parlamento ha sido muy prudente, por ejemplo, en este tema, y yo creo que el hecho de que técnicamente todavía sea difícil permitir intervenciones directas de los diputados en el Pleno, no en comisión, pero sí en el Pleno, ha sido visto de alguna manera con una cierta tranquilidad. Es decir, si todo funcionase perfectamente, la presión sería tremenda, porque no estamos hablando de perder los 30 minutos de salir de casa y llegar al trabajo, estamos hablando de aviones y a veces incluso de días enteros de viaje. Por lo tanto, esa tentación va a ser muy fuerte. Pero tú no puedes tener un parlamento que dentro de 2 años sea un parlamento presencial para los belgas, los alemanes, los holandeses y los franceses, y los finlandeses y los griegos o los irlandeses o la gente de las Islas Canarias conectados, porque les cuesta mucho más, digamos, tiempo y mucho más esfuerzo llegar.
Dicho esto, yo sí creo, y es parte de la discusión en la Comisión de Reglamento, yo sí creo que se van a establecer mecanismos para momentos de excepcionalidad colectiva, como el que estamos viviendo ahora, y quizá también mecanismos de excepcionalidad personal, es decir, de personas que realmente tengan una justificación muy fuerte para no estar presentes en el momento de la votación. Eso es algo que en otros parlamentos ya existe. Yo no los conozco todos, pero por ejemplo en el Parlamento español las eurodiputadas que están las diputadas que están de baja de maternidad tienen derecho a votar desde sus casas por procedimiento electrónico. Bueno, pues puede ser que eso también en el Parlamento Europeo, como consecuencia de la experiencia del COVID, acabe también siendo una realidad. En cuanto a la validez jurídica, no sé si de las sesiones, pero en todo caso de los actos sobre los que el Parlamento Europeo vota y decide, muchos de ellos con carácter legislativo, el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo desde el primer momento dio un dictamen positivo. Yo tengo que decirte que a mí lo que me ha tranquilizado más es que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha tomado decisiones en codecisión con el propio Parlamento, es decir, que la otra institución de la otra rama legislativa, que es el Consejo, que a su vez también ha tenido que reunirse en modo remoto durante varios meses, ha aceptado tratar propuestas legislativas que el Parlamento Europeo había votado en remoto. Nadie ha ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sé si alguien lo va a hacer. En el caso de que lo haga, espero que el Tribunal de Justicia confirme esta práctica, porque si no fuera así, podríamos encontrarnos de repente con un vacío legal retroactivo de consecuencias prácticamente inimaginables. Bueno, Jaume, muchísimas gracias por la participación. Lo dejamos comprometido para enviar ese material que lo están pidiendo todos por el chat, por WhatsApp, para compartirlo luego. La verdad que me parece que fue una charla extraordinaria. Nos daría para quedarnos. Tenemos ganas todos de seguir preguntando, pero bueno, ya habrá oportunidad de reunirnos nuevamente. Le pido disculpas a Rodrigo y a Érico, que están esperando para hablar y también tienen sus cosas. Y bueno, muchísimas gracias, Jaume. La verdad que fue una charla muy enriquecedora para todos. Luciana, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Dije al principio lo mismo que tú, que bueno, pues con estos medios de comunicación y plataformas de interacción, pues es mucho más fácil ahora organizar este tipo de actividades y asegurar la presencia. Dicho esto, a mí el año que viene me gustaría estar ahí y no estar aquí, así que a ver si matamos al maldito virus, y no digo que tengamos que estar cogiendo aviones cada 10 minutos, pero la próxima vez sí me gustaría abrazaros a todos.